de ir al análisis de los grandes temas que en materia geopolítica están ahora mismo centrando la atención, Chema Gil, codirector del International Security Observatory. Chema, bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. Bueno, la mirada está puesta en Oriente Próximo. Está, por una parte, lo que está siendo la intensificación, el agravamiento de la situación en Siria, y luego te voy a preguntar también sobre ese alto el fuego o no en el Líbano. La mirada ahora mismo está puesta en Siria. Las últimas informaciones apuntan a cómo Bashar al-Assad va a contar con el apoyo de milicianos iraquíes, aunque Hezbollah ha dicho que ahora mismo no. Está ocupado. No sé, en este momento en el que sí que cuenta con el apoyo de las fuerzas aéreas rusas, Bashar al-Assad, ¿cuánto ha elevado el riesgo en esta zona y qué implicaciones tiene? Mira, se ha elevado de una forma exponencial. Es verdad que desde Europa, desde 2016, se miraba a Siria como si hubiera acabado todo el conflicto. Todos los analistas decíamos, no, ahí sigue habiendo guerra, ahí sigue habiendo yihadismo, en particular en la zona de Idlib, que es una zona donde nunca las fuerzas regulares de Assad consiguieron entrar, y aunque los bombardeos eran continuos, tanto por parte de Irán como por parte de Rusia, es decir, los aliados del régimen de Assad, lo cierto y verdad es que hayan resistido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en muy pocas semanas, y esto hay que ponerlo de manifiesto con una claridad, muy pocas semanas, los grupos terroristas que se vinculaban en torno al Frente Nusra y al Daesh se han puesto en marcha de una manera absolutamente rapidísima, han llegado a Alepo, mientras que lo que se llaman las fuerzas democráticas opositoras al régimen de Assad, que de todo eso habría que hablar mucho y matizar mucho, lo cierto y verdad es que están más en otras posiciones como podrían ser Homs, llegar hasta Homs. Sí, el avance de Alepo se consolida. Por cierto, que en Alepo salieron los soldados sirios disparados y dejaron allí cohetes, dejaron allí un arsenal, un verdadero arsenal. Por lo tanto, le va a permitir continuar el avance a estos rebeldes que nadie distingue entre parecen un todo homogéneo cuando no es así. Y Europa debería mirar con muchísima atención a Golani y este grupo que se hace llamar HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, porque este está dirigido por Golani, que era el representante de Al-Qaeda en la anterior fase de la guerra, el Frente Nusra, y que después de separarse, entre comillas, porque estos nunca tenían de separarse, lo cierto y verdad es que ha conseguido aunar grupúsculos terroristas, ya sean franquiciados del Estado Islámico, del Daesh y demás, hasta llegar, como digo, a la segunda ciudad más importante de Siria. Y ya estamos viendo algunos gestos de salvajismo del que vimos en el pasado reciente, como en este caso, y como siempre, dirigido contra las mujeres, en este caso, mujeres kurdas. Por lo tanto, yo creo que debemos estar muy pendientes porque estas adherencias yihadistas allí terminan expresándose al final en Europa, como pudimos ver a lo largo del conflicto desde 2011 hasta 2016, con ataques terroristas ordenados desde Siria en capitales europeas, en Francia particularmente. Por lo tanto, estamos ante un escenario absolutamente muy volátil. Rusia está bombardeando todo lo que puede, porque entre otras cosas, llegar a Homs es estar muy cerca de la región de Latakia. Latakia es la conexión con el Mediterráneo de Siria, pero es que en Latakia, en esa región y un poco más al sur, está la base de Tartus, es una base de uso ruso, y un poco más al norte, pero en la misma región de Latakia, hay una base aérea también de Rusia. Si los terroristas más esas fuerzas digamos, de oposición al régimen de Assad, esas fuerzas democráticas, entre comillas, lograran llegar a Homs, tienen el pasillo abierto, están muy cerca de los intereses rusos. Por cierto, que Israel también bombardeó muy cerca de esos intereses hace unas semanas. Tienen muy cerca los intereses rusos, que son de primer orden, porque es la salida a los mares cálidos de Rusia, siempre deseada desde la época de los zares.
pero es que además tendrían Damasco a tiro de piedra, es decir, se abriría entre Hamá, Homs, desde Alepo, una línea que comunicaría con mucha más facilidad Damasco. Ahí está Hezbollah, hay una división de Hezbollah, fue la que hizo que Assad no cayera, pero hay un Hezbollah propio en Siria. Es verdad que el Hezbollah del Líbano no está para esas, en fin, para esas aventuras, y también es verdad que Irán retiró mucha fuerza revolucionaria iraní hacia Irán, puesto que el escenario bélico con Israel todavía se mantiene abierto. Y Rusia está empantanada, como sabemos, en una guerra en Ucrania que, en fin, parecía que iba a barrer en 3 días y ya llevamos casi 3 años. Por lo tanto, el escenario es muy inquietante y yo animo a los medios de comunicación, porque apenas en este espacio estamos analizando estas cuestiones, animo a que los medios de comunicación generalistas, que es verdad que tenemos un panorama nacional muy entretenido, pero el mundo está que, como dicen los jóvenes, el mundo está que peta, y mientras nosotros estamos aquí en nuestras cuitas caseras. Ampliemos la visión, animemos a la gente a tener una mirada poliédrica, porque el mundo está muy, muy complicado, hay frentes abiertos en el eje Asia-Pacífico y nosotros, mientras tanto, estamos ausentes. La acción exterior española, de la acción exterior española, no de sus profesionales, sino del ímpetu político en esa acción exterior española, yo la verdad es que espero ya poco. Nosotros sí estamos muy pendientes aquí y además con expertos como tú, Chema, y precisamente antes de cambiar de zona del mundo y por la implicación, y decías, Europa no puede perder de vista lo que pasa ahí, pero evidentemente es que es un sitio de caldo de cultivo de otros muchos factores, como estaba señalando ahora mismo con las raíces yihadistas que pueden partir de ahí. Anoche decía en la Casa Blanca, rechazaba cualquier tipo de vinculación porque sí que mantiene las críticas al régimen de Siria, de Bashar al-Assad, las sanciones, pero decía, ojo, que nosotros no tenemos nada que ver con esos rebeldes que son terroristas, pero sin embargo se le quieren culpar precisamente por su amplia presencia, ¿no?, en todas estas zonas. Quería preguntarte de alguna manera, ¿por qué el querer apuntar a Estados Unidos y qué mira Estados Unidos en este conflicto ahora mismo? Pues que caiga Assad, esa es la verdad. Ayer se rumoreaba que incluso el propio Assad habría pedido, fijaos lo que estamos diciendo, esos son los rumores, ¿no?, de que habría pedido ayuda a Israel y Israel habría puesto unas condiciones absolutamente taxativas, y además yo eso verdaderamente lo veo muy lejano. Lo mismo es cierto, no lo sé. Pero lo cierto de verdad es que detrás del impulso de estos rebeldes, después de que Golani se separara expresamente de lo que es Al-Qaeda, recordemos, pero viene de ahí, es muy posible que haya operaciones de inteligencia que estén animando a que en estos momentos donde los asociados, los aliados de Siria están absolutamente pendientes de la guerra y de posibles revoluciones dentro de sus territorios, es muy posible que se ayude a que o se facilite de una manera más o menos sutil, desde luego no va a ser evidente, a que estos rebeldes hagan caer a Assad, o por lo menos puedan tomar una mayor superficie de Siria. Recordemos que muy cerca de Siria hay bases americanas, igual que las hay en Irak, y en estos momentos precisamente son milicias chiitas iraquíes el principal apoyo que tiene Assad. Assad, que se tira más tiempo viviendo en zonas seguras, como puede ser Turquía, como puede ser la propia Rusia. Ahí vemos muchos agentes externos interviniendo. Turquía, claro que está apoyando, pero está apoyando precisamente a la parte yihadista. Recordemos que por allí pasaron más de 17.000 yihadistas procedentes de Europa, pasaron por Turquía y Turquía apenas localizó una docena. Y ya te puedo adelantar que los servicios de inteligencia turcos de tonto tienen muy pocos. Esto quiere decir que Turquía va a intentar frenar la autonomía en el norte de Siria, una autonomía kurda, y por eso está jugando un papel también muy preeminente, ¿no?, en el conjunto de actores que de una o de otra manera están vinculados a este conflicto. No dudes, no lo dudes por un momento. La inteligencia militar o la inteligencia civil de países que son enemigos del régimen de Assad, lógicamente van a apoyar de una o de otra manera esto.
Recordemos cómo se apoyó en la guerra soviética contra Afganistán, en la invasión, cómo se apoyó sutilmente, menos sutilmente de lo que mucha gente ve, pero lo hemos visto con perspectiva histórica, cómo ayudó precisamente a los que se enfrentaban al régimen talibán. Bien, pues eso es lo que es al régimen ruso, al soviético. Por lo tanto, que sepamos que detrás de estas maniobras hay sin lugar a duda apoyos que puedan ser o no reconocidos, pero apoyos de inteligencia, a lo mejor armamento, etcétera, en el sentido de que se pueda acabar con el régimen de Assad, el sátrapa. Pero no nos olvidemos también que hay unas circunstancias muy, muy claras. En Siria viven cristianos, en Siria viven drusos, en Siria viven judíos también, algunos quedan. En definitiva, yo creo que la política de Estados Unidos, que además la política en relación con Oriente Medio para ellos, la lleva ni más ni menos que Massoud. Massoud es, aparte de la relación familiar que tiene con el propio Donald Trump, su hijo está casado con una hija de Donald Trump, es un gran experto y yo creo que además ha sido un actor muy, muy principal, porque él es cristiano libanés, ha sido un actor muy importante para dirigir cierto voto árabe y cierto voto cristiano que se ha movilizado claramente en las elecciones en favor de Donald Trump, y yo creo que Massoud le va a dar una perspectiva adecuada para poder actuar en ese territorio incierto que sigue siendo Siria. Pues, Chema, se nos acaba el tiempo, nos quedan muchos asuntos por comentar, no puede ser. Gracias una vez más, feliz jornada, feliz negocio. Pues feliz jornada, feliz negocio, un abrazo muy grande.